Não pode, professor titular da Universidade de Buenos Aires, membro do corpo editorial de várias revistas, tem uma vasta produção intelectual. E o que eu destaco aqui é tudo que nós temos aprendido com você, Daniel, sobre tanta coisa, mas especialmente sobre documentação narrativa de experiências pedagógicas. O Daniel é uma pessoa alegre, ele é muito bem-humorado e ele sempre nos encanta. E o professor Gabriel Murilo, ele é licenciado em História e Filosofia, com estudos de mestrado em História, doutor em Estudos Históricos em Educação, Didática, Pedagogia, pela Universidade de Antioquia, Colômbia. Lá ele é professor associado, certo? Da Faculdade de Educação, coordenador do Simpósio Internacional de Narrativas em Educação da Colômbia, tem uma vasta produção também que nós conhecemos, especialmente no campo da investigação biográfico-narrativa em educação. O professor Gabriel, ele é uma referência na nossa área, tem acompanhado os CIPAs desde sempre, 2004, desde o 2010, nos conhece. Mas, além de ser essa referência que nós sabemos, também aprendi muito assim em nossas conversas e tomo uma liberdade imensa aqui de contar que ele é pai do Simon e que o Simon é um jovem, muito jovem, e ele é escritor e ele está escrevendo uma biografia. Pronto, contei, professor. Vamos então ouvi-los. Eu passo a palavra para a professora Isabel. Muchas gracias, Inés, Daniel, Gabriel. Un honor participar en esta mesa redonda. Quisiera comenzar con un pequeño texto de una de las asociaciones instituyentes en las que puedo participar. El camino del profeta. Un hombre encontró en la arena las huellas del profeta y empezó a seguirlo. Más adelante encontró a otro hombre que venía en dirección contraria. ¿Pero qué haces?, le preguntó. ¿Acaso no sabes que por aquí está yendo el profeta? Yo no quiero seguirlo, respondió el otro hombre. Quiero saber de dónde vino. Bien, tomé este texto porque con lo que yo voy a hablar quiero responder de alguna manera a la pregunta que hoy en la tarde nos hicieron. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y lo que voy a contar en este momento es más una experiencia personal de transformación hacia una experiencia instituyente. Entonces, sí, fue importante también, Leo lo mencionó ahora en estos primeros encuentros, el poder definir el término instituido, instituyente. Fue un diálogo bastante nutrido de apreciaciones. Entonces, fue allí que la necesidad de definir el término instituido, instituyente, y mirar que son dos palabras vinculantes al término instituir. Y la palabra instituir viene del latín instituere, que significa establecer, fundar. En ese sentido, el término instituido gramaticalmente es un participio con aspecto perfectivo que indica concluido, cerrado, establecido.
Y el término instituyente, ¿no? El ente es un adjetivo, el que refiere la acción de que alguien puede hacer algo. Corresponde al verbo en movimiento que genera actitud, cambio y transformación. Por ello, lo instituyente es aquello que busca desestabilizar lo instituido. Tomo una imagen del libro que trabajamos junto con Mairse y Arrediale, ¿no? Lo instituido toca fuerte en nuestra vida, ¿no? Una imagen trabajada por una compañera nuestra desde la experiencia que tenemos de la imagen de Paulo Freire. Entonces, lo instituido toca muy fuerte en nuestra vida, en la escuela instituida, parametrada y parceladora. Cerrada en 4 paredes y desvinculada de la vida. Favorecedora de un mercado y no de las comunidades. Porque la escuela es un negocio, finalmente, la escuela instituida. Otro aspecto que toma muy fuerte lo instituido es la familia, ¿no? Cada vez más lejana de los hijos, ¿no? Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, decía que el mercado ha robado los padres a los hijos y era más crítico aún en decir que la escuela le quita el tiempo, la conciencia y la vida a los jóvenes. Algo bastante duro que hacía pensar mucho en lo que está significando la escuela, ¿no? Y la vida en la familia. Que de por sí ya está las relaciones dentro de la familia como que hasta se ven limitadas, muchas veces conflictivas. La formación profesional y la carga de lo instituido, la universidad, la formación técnica, un tema bastante complejo de comprender, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay una institución, la SUNEDU, que está controlando a las universidades. Entonces, las universidades hoy deben de ser licenciadas, ¿no? Tener un permiso para funcionar por haber acreditado los lineamientos que la SUNEDU indica. Entonces, hay universidad pública, hay universidad privada, pero la pregunta es, después de la universidad, en un sistema como el que vivimos, ¿cuántos tienen la posibilidad de tener un trabajo digno? Cuando no hay capacidad de empleo. O inclusive las carreras que se promocionan no son carreras que les van a servir a los jóvenes para pensar la vida, para aportar al país y no para aportar un sistema, ¿no? Y es bien difícil encontrar a jóvenes, la gran mayoría en trabajos ambulantes, en mototaxistas. Hay un dicho en el Perú que se dice de profesional a taxista, ¿no? Entonces, también se decía que los taxistas más educados, más formados, estaban en el Perú, ¿no? Desde aquello que puedo compartir es que la transformación y la formación docente como tal, al margen también de toda la experiencia educativa que podemos tener en las universidades, en los institutos, está en la práctica pedagógica. Porque si no hay una práctica pedagógica sentida, asumida responsablemente, con compromisos concretos, es bien complejo pensar en que se va a dar desde nosotros mismos una experiencia instituyente para poder transmitirla o para poder realizarla
en el marco de nuestras experiencias mismas educativas. Entonces, a partir de ello, aquello que reflexionaba es que la vida debe ser un acto de amor. La vida no puede ser un acto de accidente. La vida debe ser un acto de amor. Por ello hay que amar lo que hacemos. Puede sonar romántico. Sin embargo, es en lo romántico donde desarrollamos emociones. Si no hay emociones, tampoco podemos transformar. Y el aprendizaje es un proceso natural y se da en la necesidad de lo cotidiano. Lo veíamos en la mañana, ¿no? Es en lo cotidiano donde se va a dar el aprendizaje y aprendemos desde que nacemos. Es allí donde se recrean todas estas pedagogías, ¿no? La pedagogía del amor, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la palabra, la pedagogía de la pregunta. Hay tantas pedagogías que podríamos desarrollar justamente en estas experiencias de transformación, en estas experiencias instituyentes. Son los hijos quienes enseñan a ser padres. Son los padres con la sabiduría de la vida quienes facilitan y acompañan el proceso de aprender en el camino de los hijos. Lo mismo ocurre en la escuela. El maestro aprende a ser maestro del alumno y se da ese binomio entre el uno y el otro. Somos maestros y alumnos a la vez. Desde ya lo testimonial y autobiográfico, la práctica pedagógica corresponde, como les decía, a una experiencia cotidiana en relación con los demás, con el medio ambiente, la vida en sí misma, la historia y el futuro. Es allí donde hombres y mujeres asumimos el rol protagónico de escribir y reescribir nuestra historia personal y colectiva. Las experiencias instituyentes concebidas como experiencias transformadoras que niegan lo instituido para generar propuestas, pasa por un proceso de transformación personal. Nosotros mismos estamos instituidos por un sistema, ¿no? Y es por ello la necesidad de aprestar nuevas miradas que cautiven nuestro ser y potenciar alternativas de formación y autoformación con procesos de reflexión, actitud ética, estética, política. Somos seres políticos, pero nos cuesta mucho asumir compromisos políticos, porque es más fácil acomodarnos a un sistema que estar contra el sistema. Bueno, la primera experiencia de la que yo puedo hablar y la que me permitió estar aquí fue cuando tenía 18 años y participaba de un movimiento católico, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que estaba muy cercana a la teología de la liberación. El ver, juzgar y actuar fueron los puntos de referencia de esta vida, ¿no? De esta. Luego, en el camino, bueno, somos energía y siempre vamos acercándonos hacia aquello que es más empático, a lo que es más cercano, y conocí una experiencia de la red de bibliotecas rurales, que hoy tiene 53 años. Es una red que, un movimiento cultural, que lo que hace es trabajar con bibliotecas campesinas en distintas comunidades del país y publica los escritos de los campesinos, tal cual como lo dice. Entonces, es una manera de recuperar la cultura, de recuperar la voz del campesino, y hasta ahora ya tiene un promedio de 150 publicaciones, ¿no? Es una experiencia que se ha institucionalizado en el Perú y refleja, refiere la práctica de, por lo menos, la red de maestros que tenemos en Cajamarca, en el Perú. Pero la necesidad de soñar en un mundo más humano hizo aterrizar en propuestas alternativas concretas en el ámbito educativo, basado en procesos transformadores de propuestas de educación popular, que pasa por este proceso de reflexión, ¿no?
de actitud ética, estética, política. Entonces, aquí algunas experiencias. La Escuela Campesina Alternativa, que tiene programas específicos de transformación. Por ejemplo, el programa infantil, con niños que ya pueden ir después a la escuela formal, y es una propuesta en la que se recrean diferentes estrategias muy abiertas, en las que se utiliza material reciclado. Estamos en contra de comprar materiales o de dar unas listas con costos elevadísimos muy altos para los útiles escolares, estrategias muy dinámicas, el juego participativo, no tanto juegos estructurados, el canto, el baile, la socialización, el trabajar la psicomotricidad fina, con escoger las semillas o escarmenar la lana de la oveja. Una relación de la experiencia educativa muy vinculante con la familia. Desde nuestro punto de vista, la familia es la primera escuela y los padres los primeros maestros. Podemos ver a los niños que trabajando en un ambiente muy abierto, en una escuela sin muros, desarrollan con mayor eficacia todas sus habilidades, su contacto entre ellos mismos e inclusive aprenden los pequeñitos de los grandes. Aquí se da, el niño de 3 años aprende del niño que tiene 4 años y el niño de 4 años aprende a cuidar al niño que tiene 3 años. El otro programa que tenemos en nuestra experiencia es el programa de formación de la ECA, con 4 áreas pedagógicas muy marcadas: ambiente y geografía, que es el que genera un contenido pedagógico; la historia de la comunidad hace que este contenido pedagógico se recree desde la historia comunitaria, el sabor comunitario. Luego, la ética y sociedad es aquello que hace que el participante sepa cuál es su postura frente al medio ambiente, cuál es su postura frente a la basura, cuál es su postura frente hasta una piedra, ¿no? Entonces, ahí viene el nivel ético. Y lenguaje y matemática son estas 2 áreas las que permiten generar proyectos o la construcción de un proyecto educativo, ¿no? Entonces, se trabaja mucho la creatividad, el dibujo, la pintura, el arte y la socialización. Entonces, toda la experiencia educativa que desarrollamos está sobre la base de desarrollar proyectos concretos, y allí es donde se desarrolla el conocimiento. Sí partimos de una experiencia de trabajo comunitario, ¿no? En lo comunitario, todos somos líderes, aunque sea difícil, asumimos compromisos concretos y lo que se busca es que se pueda cumplir. Nuestros recursos y herramientas para la propuesta de transformación es el libro, ¿no? El libro como proceso de producción, un libro tradicional, empastado, pero también este libro que permite a los niños recoger su propia vida, sus propios testimonios y escribirlos a través de libros artesanales. Entonces, los niños aprenden a leer y escribir desde su propia experiencia, y el proceso de leer y escribir es natural, porque les es más complicado leer un libro que nos vende una editorial. Entonces, el dibujo es parte de todo este proceso. Y concebimos al libro, bueno, también tenemos algunas publicaciones que se ha hecho desde la experiencia. Está por aquí uno y acá he traído otros que quizás si desean pueden verlos más adelante. Pero el libro la tomamos como una herramienta de revolucionaria, como una herramienta liberadora, porque también hay libros adoctrinadores, hay libros que manipulan, y por eso es muy importante tomar al libro como esta herramienta liberadora en procesos de formación instituyente. Los recursos de la zona son los recursos con los que trabajamos: papel reciclado, las piedras, las cajas vacías. Entonces,
solamente se requiere de esta necesidad de transformarnos, ¿no? De crear, más no de pagar, más no de comprar. Entonces, y son los recursos los que nos permiten llegar a esas producciones. Luego tenemos también un programa de producción artesanal. Las madres de los niños, mujeres campesinas, se organizan para la producción de o el tejido en crochet o la elaboración de papel reciclado, el trabajo con hojas secas, y se construyen inclusive materiales didácticos con los que nosotros mismos podemos ir trabajando. Entonces, esa es otra propuesta, la construcción de materiales didácticos desde la experiencia de las madres, pero también desde la necesidad de los niños y las niñas con las que participamos. Luego tenemos un programa de producción agrícola, porque el proyecto necesita sustentarse, ¿no? Entonces, es una manera, y lo que se produce sirve para el autoconsumo, pero cuando ya hay en exceso también para venta. Y la construcción misma como un proceso pedagógico. Entonces, hemos avanzado desde nuestra primera experiencia de construcción de edificios cuadrados a construcción de edificios redondos, como lo holístico, como esa representación del mundo, ¿no? Entonces, eso también consideramos que es parte de este romper lo instituido para pasar hacia lo instituyente. Luego hemos caminado en una segunda experiencia, que es un centro cultural Quiritimayo. Ya no es una zona campesina, sino es en una zona de la periferia de la ciudad, en un cerro, donde también la construcción ha roto los esquemas de romper el cerro para construir una casa, es empezar a construir en niveles, que puede también ser una mirada para la comunidad. Y en esta experiencia trabajamos también con niños. No es una experiencia, digamos, de una escuela formal, pero más es un centro abierto con una biblioteca, con espacios para niñas, niños, jóvenes y adultos que puedan participar de nuestra propuesta. Y ahí también se ha generado una experiencia que se llama Escritores de Esperanza, en el que hemos articulado el trabajo con la universidad, docentes universitarios y estudiantes universitarios que participan en justamente en relatos testimoniales, ¿no? A mí me ilustró mucho hoy la pregunta, ¿no? ¿Cómo has hecho o cómo llegaste hasta aquí? Seguramente con los escritores de esperanza podríamos hacer la misma experiencia. Y la otra que ha englobado todo este camino es la red de maestros y colectivos docentes. Lo comentaba en el año 2014, cansada, cuestionada por el sistema, queriendo dejar lo instituyente para quedarme con lo instituido, pensé que no funcionaría más y había tomado la decisión de terminar con la experiencia, pero justamente fue el iberoamericano que se desarrolló en Cajamarca que me hizo pensar que no estaba sola y estaba acompañada. Entonces, es allí donde se fortalece las redes de maestros y colectivos docentes y con quienes podemos sí desarrollar experiencias al interior de las maestras y maestros de escuela básica, de escuelas públicas, y a quienes podemos transferir, acompañar nuestras experiencias. Entonces, en este ser maestro y ser alumno, no hay mejor camino como aquel que no se anda. Moldear y transformar nuestros pueblos es una responsabilidad individual y colectiva. Entonces, llegué así y aquí estoy, aquí ahora. Gracias. Muito obrigada, professora Isabel. Sempre muito bom ouvir suas experiências. Passamos, então, a palavra ao professor Daniel. Bueno. Más una vez, buenas noches, ¿no? Estuvimos todo el día juntos, pero cuando uno sube a una mesa, tiene que saludar. Y
Y iba a hacer el proceso inverso que hizo Isabel. Al revés. Haber llegado hasta aquí me llevó a preguntarme qué tiene de instituyente lo que la gente pasa en la institución. La gente trabaja milita en la red de formación docente y narrativa pedagógica, que es un programa, entre aspas, que es justamente la negociación con la institución, donde definimos como programa a la red de formación docente y narrativa pedagógica. No lo pensamos desde el principio con el formato programa-proyecto. ¿Sí? Y el desafío de pensarla desde el comienzo como una red rizomática, ¿no? Usando la metáfora de Deleuze y Guattari. En el Ministerio de Educación generar una política curricular, yo diría instituyente, de pedir la palabra a los profesores para que narren cómo el currículum se construye en la escuela. Y ese movimiento entramó actores, provocó la emergencia de otras redes y colectivos que se articularon, vaya a saber cómo, entre sí. Imposible de reconstruir. Por ejemplo, una pregunta que suelen hacerme es, bueno, la red de formación docente y narrativa, ¿cuántos relatos provocó o contribuyó a publicar? Y mi respuesta contundente es que no lo sé, ni lo quiero saber, en el sentido de que no es algo que me compete, en la medida de que los colectivos que se involucran toman en sus propias manos ese proceso. Y no tenemos que abandonar nuestra vocación de inventario, abandonar el imaginario de las metafísicas, de los objetivos cuantificables, solo para poder entrar en relaciones, articulaciones rizomáticas con otros que implican necesariamente la definición de aventuras coparticipadas. Y esta es otra peculiaridad. No es que nosotros pasemos solo y convidamos a los profesores a que vengan a la red a trabajar, también lo hacemos. Fundamentalmente lo que buscamos son socios, parceiros, que coparticipen con nosotros en la configuración de la red a partir de la definición de lo que la Shinchi llama nodos. Nodos que aglutinan colectivos y convocan a través de sus propios medios, problematizando el convite y la invitación a otros a escribir. A escribir, a narrar, a conversar, a comentar el texto de otros y a publicar los textos. Es decir, que implica necesariamente, si acaso es suficiente, lo que nosotros queremos construir, ¿no? Un trabajo en la región, en la zona entre, no en el centro de las instituciones. La coparticipación no es tan solo una forma de caridad académica, sino es un ejercicio que nos permite a nosotros, a la gente de la universidad, descentrarnos y a descentrar la red del núcleo duro de la institución.
esta red rizomática crece en los bordes y en el entre las instituciones. Es justamente allí donde la eficacia regulativa de las instituciones decae, donde existen oportunidades de repensar las normas o construir nuevas regulaciones para nuestro trabajo. También en ese sentido es centrado de construir una posición que nos permita volver sobre la institución y desafiar la institución participando. Es Luis Porta, colega, amigo, argentino de la Universidad Nacional. Nosotros somos academia, pero disfrutamos el sentido de la. Porque también ahí está la posibilidad de no solamente construir una red instituyente de formación docente, sino también una forma alternativa instituyente de trabajar en la investigación académica en la universidad. Otra de estas normas románticas es que no se puede examinar la medida que la concepción de sino que se puede hacer conjeturar un horizonte, construir un horizonte común, funcionar los horizontes de Garana para planificar. Conversación que podemos emparentar con la idea de ecología de saberes, conversación, porque la conversación implica, o entrar en conversación implica, hacer zozobrar la propia identidad y la propia convicción. Uno solo puede entrar en conversación si está dispuesto a abandonar los propios principios para conquistar la escucha de otros. Y poder producir juntos o conjuntados, como diría Franco Berardi, filósofo italiano, ¿no? De construir significados y sentidos que ninguno de los interlocutores de la conversación podía haber construido solos o por fuera de la conversación. Y eso implica necesariamente también descentrarnos, desaprender, reposicionarnos en el campo pedagógico, como universidad. Y articular también, esto lo comenté hoy, no sé si fue la mañana, el mediodía, ya estoy confundido, si fue ayer o hoy, ¿no? Pensar la red como con distintos momentos, un momento de singularidad, de colectividad o la dimensión de lo colectivo, de lo común a construir, lo público como espacio político. Y apartarnos de la dicotomía individuo-sociedad o sus formas, o sus variadas formas, las variadas formas de nombrar esa relación o de complejizarla, por ejemplo, a través de la dialéctica, ¿no? Sino más bien ver cómo podemos pensar a través de esta red rizomótica en constituir colectivos que no homogeneicen la palabra, sino que permitan la multiplicidad de singularidades. Es decir, lo colectivo como un arreglo entre diferencias y pluralidades para poder decir algo que está distinto. Y lo común, construido a partir de esa diferencia y de esa pluralidad. Lo comunitario, no como aplastante, como, ¿cómo puedo decir? Como aquello que rompe lo singular y exige que lo singular se sume a un elemento, a un cuerpo doctrinario, o a un centro, o a una raíz. Esta idea, por supuesto, fue elaborándose a lo largo. Habíamos leído a Deleuze y Guattari, a Rizoma en la década de los 90. Sin embargo, hizo sentido a partir de la experiencia. Sentido ese texto como metáfora potente para poder pensarnos y poder posicionarnos como universidad que se entrama con otros en un horizonte de construcción que implica, insisto,
tradicional de la universidad. Y que nos hace pensar la formación no tan solo como heteroformación, tampoco como una alternativa a lo heteroformativo, sino más bien a pensar la formación solo y tan solo como aquella, solo y tan solo mediada y realizada, actualizada a través de la producción de saber y de producción de conocimiento. No concebimos a la formación si no existe la producción o la creación de un nuevo saber. Y no existe formación si no implica un profundo proceso de autoformación, ¿no? Que la narrativa autobiográfica habilita y que la dimensión colectiva de las rodas de conversa en torno de los relatos también facilita y plantea como coformación, como la posibilidad de que los profesores y las profesoras se forman intercambiando interpretaciones, construyendo juntos interpretaciones plurales respecto de los relatos de experiencia. Formación entre pares, formación horizontal y autoformación en ese mismo proceso. Pero también pensar la formación no tan solo como la preparación profesional para el desempeño de un trabajo, de un oficio o de una profesión, sino pensar la formación, por un lado, como conformación. Conformación entendida como entendiendo la formación como la inscripción o la afiliación de un sujeto lego dentro de una comunidad de pares, dentro de una organización colectiva, ¿no? Y como, no tanto como socialización, sino más bien como incorporación con toma de palabra, como una forma también de alfabetización docente, en el sentido que se mencionó ontem, creo, hoy, no lembro, ¿no? Esta idea freudiana, ¿no? De entender no solamente el proceso de formación como de alfabetización como la apropiación del código, sino más bien con la apropiación de las palabras para nombrar el propio mundo. Y también la idea de transformación, es decir, si no hay un cambio de la posición de sujeto en docente, luego de este proceso de formación, bueno, no tuvimos proceso de formación. Es decir, la idea de pensar a través de otros procesos la posibilidad de que los docentes asumamos la posición de sujeto de nuestra propia formación, de la posibilidad también de conformar un sujeto colectivo que trascienda la mera singularidad del docente. Por eso, no solo pensarlo como preparación para el desempeño de un trabajo, sino como incorporación en un colectivo y al mismo tiempo como la conformación de un sujeto colectivo que puede intervenir en su propia formación junto con otros. Bueno, en nuestra experiencia, este enredo de nodos se condice también con nuestra propia vocación de enredarnos en otras redes. Mi presencia aquí tiene que ver con eso, como la red de formación docente y narrativa pedagógica se conjunta con otros en la red, ¿no?, de experiencia, pero también en la red iberoamericana de docentes que hacen investigación desde la escuela, que no trabajan necesariamente con narrativas pedagógicas, sino que hay otras formas de entender la pesquisa en manos de profesores y de profesoras. Y en donde también no solamente nos complacemos en la colectiva, sino donde también discutimos fuertemente, ¿no?, criterios y posiciones respecto a qué es o qué viene siendo la pesquisa, ¿no?, docente o qué significa que los docentes produzcan investigación desde la escuela.
también está envolvido, enredado con el movimiento brasileiro y latinoamericano de pesquisa autobiográfica, narrativa. Más allá de que ahí no sean docentes que narran, nuestra propia participación ahí, nuestra atención, ¿no? para indagar las propias condiciones de la producción del dispositivo, por ejemplo, de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Hoy estaba viendo a Leo y a Julie, haciendo un mini curso. Y yo lembro que mi primera participación en el CIPA, en el Congreso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, fue en el año 2008 con un mini curso sobre documentación narrativa. Y bueno, me sentí muy viejo. Bueno, esta idea de red rizomática, de redes y nodos que se articulan con otros, eso nos dio la posibilidad de trabajar con muchas otras organizaciones, inclusive instituciones de distintos tipos. Justamente la idea de red rizomática permite pensar la idea de articular series completamente diferentes, series o instituciones u organizaciones completamente diferentes. Por esta idea de combinar en una instancia colectiva singularidades y otredades. Pero nuestra experiencia de 20 años, digo arbitrariamente 20 años, porque en realidad no sé cuándo comenzó. Si también comenzó con mi propia participación en equipos de pesquisa antropológica, de etnografía de la educación, que utilizaban muy intensivamente narrativas de vida, historias de vida, testimonios autobiográficos. O si comenzó, decía antes, en el ministerio, o comenzó la red cuando fracasó aquel proyecto del ministerio, en donde esos sujetos que se lograron reposicionar a través de la documentación narrativa y se lograron empoderar, vinieron a reclamar al ministerio, un momento muy particular que fue el año 2001, en la crisis argentina, que no sé si ustedes lembran, un momento en donde la Argentina desapareció del planeta, ¿no? Tuvimos 5 presidentes en 2 semanas, ¿no? La época del corralito, que se quedaron con los ahorros, que es la única forma de movilizar a la clase media en Argentina, ¿no? Que le toquen sus ahorros. En donde se terminó el proyecto en el ministerio y fueron los propios coordinadores de narrativas los que fueron a demandar la continuidad del proyecto, porque ellos habían establecido compromisos con docentes narradores y iban a verse frustrados, por ejemplo, frente a la promesa de publicación que nunca aconteció. Entonces, a partir de ese movimiento surgió la idea de hacerlo por fuera del ministerio, que no existía, y por hacerlo por fuera de los ámbitos institucionales, justamente en los bordes, en un entramado otro. Justo en ese momento, en Argentina, yo estaba encarando con la UERSI la posibilidad, y finalmente desarrollamos, del Laboratorio de Políticas Públicas en Buenos Aires. Por fuera de la universidad, por fuera del ámbito público, en ese momento nos permitió innovar y crear condiciones para este proceso de coparticipación junto con sindicatos, docentes. Por ejemplo, trabajamos con la CETERA, con ANSAFE, reconstruyendo o construyendo narrativas que den cuenta de procesos formativos durante la militancia sindical. O dicho de otra forma, cómo la militancia sindical docente favorece y experiencias de ese tipo favorecen procesos de formación o son procesos de formación. O con el Ministerio de Educación y secretarías de educación de distintos municipios, o jefaturas regionales de educación, u organismos internacionales como la OEA.
Ahora, cada vez que entrábamos en contacto instituíamos, ¿no? Logramos instituir un proyecto para conseguir financiamiento, orçamento, generábamos una serie de compromisos que ponían en tensión la propia red. Para no dejarse, ¿cómo no dejarse capturar, por ejemplo, con la definición de metafísicas, que muchas de estas metafísicas son cuántos relatos van a producir, cuántos docentes se van a formar para conseguir financiamiento? Y de qué manera, ¿no?, uno puede negociar a través de la red con esos limitantes para el despliegue de una red rizomática de formación. O como el municipio de San Fernando. Muy interesante, San Fernando es una localidad vecina, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Forma parte de la provincia de Buenos Aires. Las escuelas de San Fernando son escuelas provinciales, no son escuelas municipales. Y sin embargo, el municipio interviene también rizomáticamente ofreciendo oportunidades de formación a sus propios docentes, ¿no?, a los docentes que viven y trabajan en San Fernando, pero cuyos jefes están en la capital de la provincia, generando un movimiento muy intenso del que participó Juliana también. O con una dirección provincial de educación inicial, de educación infantil, que convocó, eso fue también una innovación o una experiencia instituyente, porque generó la dirección provincial de la provincia de Buenos Aires un proyecto que no era ni universal, ni focalizado, ni tampoco compulsivo, sino que implicó la participación de regiones educativas que aceptaban entrar en esa movilización. Porque no era ni una política pública, que no era universal, ni era compulsiva, ni se manejaba a través de circulares. Una dirección provincial que invitaba a sus docentes a que participaran en una iniciativa de este tenor. Es decir, como organizaciones sociales, una experiencia muy interesante y muy rica de organizaciones sociales que se decían a sí mismas, o sea, autoidentificaban como alfabetizadoras, que después del proceso de documentación narrativa se definían de otra forma, no como organizaciones alfabetizadoras, sino más bien como, o mejor dicho, no solo como alfabetizadoras, sino como como organizaciones que formaban procesos de participación y que no estaban registrados en los registros oficiales, y que se daban a sí mismos un proceso de constitución como organizaciones sociales y un proceso de documentación sobre ese proceso de constitución, que lo llevó a definirse más como agentes de alfabetización ciudadana que como agentes de alfabetización. Es decir, no salieron iguales de cuando comenzaron, y nosotros tampoco, en la medida en que fue un desafío muy grande generar un proceso de documentación narrativa con 157 militantes de esas organizaciones que definieron 11 relatos de experiencias que daban cuenta de los procesos de conformación de esas organizaciones colectivas no registradas, ¿no?, en los registros oficiales. Es decir, la idea es ver cómo esta red de formación puede generar en su articulación la red rizomática como una agencia de una otra política de conocimiento para la escuela y para la universidad, que supone no solamente el reposicionamiento de los docentes, de los profesores y las profesoras en el campo pedagógico, sino también nuestro propio reposicionamiento como pesquisadores universitarios. De cómo nosotros podemos replegarnos como pesquisadores, por ejemplo, para no cerrar
con nuestras interpretaciones el trabajo de reconstrucción narrativa de los profesores y las profesoras, de cómo ofrecer nuestra propia interpretación para enriquecer las interpretaciones de los profesores que están empeñados en narrar, es decir, representar e interpretar su propia experiencia a través de relatos. Y por supuesto el reposicionamiento de los profesores, no tanto como objetos de nuestras intervenciones, sino más bien como sujetos de conocimiento, sujetos de pedagogía, sujetos de su propia formación y sujetos que al tomar su palabra e inscribirla en el debate público se constituyen también en sujetos político-pedagógicos. Es decir, como sujetos que se apropian de su propia voz, de sus propias palabras, para narrar su propio mundo, comprenderlo mejor y también transformarlo. En un comienzo, debo confesar que pensaba fuertemente, estaba convencido de que estas redes constituían por sí mismas un movimiento alternativo, es decir, que podría venir a reemplazar lo instituido. Y hoy esta idea de lo resomático me lleva a pensar más bien en otra forma de pensar las alternativas, ¿no? Como dice Boaventura de Sousa Santos, una forma alternativa de pensar las alternativas. No tanto como algo que viene a reemplazar, por ejemplo, la formación heteroformativa, sino más bien como un dispositivo que viene a conversar con otros respecto del sentido, ¿no?, y significado de las cosas. Es decir, que se propone conversar con otros y no necesariamente presentarse como una otra cosa, sino más bien la de pensarse inserto en un proceso colectivo mucho más vasto que termina, por supuesto, constituyendo comunidades, pero que deviene en político en tanto interviene en el espacio público. Es decir, nuestra propia red tiene muy poco control sobre eso. No logramos controlar nuestra pasión, pero tampoco pretendemos controlar la pasión de otros, o que la pasión de los otros sea cantada o nombrada por sus propias palabras. Y esto implica un trabajo muy fuerte de formación y de autoformación de nosotros como pesquisadores, también para reposicionarnos en el campo, no como los dueños de la última palabra, sino como aquellos que pueden colaborar a generar condiciones para que otra formación sea posible. Y eso inevitablemente, desde nuestra perspectiva, implica entrar en conversación con otros. Por ejemplo, con voces aquí. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Daniel. Passamos, então, ao professor Gabriel Moura. Buenas noches. Buenas noches. Sea lo primero, aunque ya es noche, agradecer la invitación a este encuentro. No habíamos tenido la oportunidad de agradecerlo en público como debe hacerse. Y no solo por protocolo, sino porque es mi primera pregunta de por qué estoy aquí. Porque estoy aquí sentado en esta mesa al lado de María Isabel,
al lado de Daniel, 3 hablantes en español ante un auditorio en portugués. Esto para mí significa, más que una pregunta, aventura una respuesta. Es una expresión de anfitrionía, es una expresión de bienvenida. Bienvenida, Isabel. Que no podemos responder en portugués porque no es nuestra lengua, solo tenemos la lengua española para responderla, quizás en los mismos términos con la que somos bienvenidos, es decir, acoger una invitación y expresar por qué, explicar por qué significado tiene esa invitación y en consecuencia qué significado tiene aceptar la invitación. Es un tema del anfitrión, del huésped, que a mí me viene interesando mucho hace muchos años. Tiene que ver con la casa, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la familia y sobre todo tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿por qué y para qué educar? He dicho hace muchos años, yo iba a ser economista, no sé por qué. Nunca entendí por qué empecé a estudiar economía. Quizás porque iba detrás de un profesor, el intelectual más reconocido de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, Stanislao Zuleta. Y porque con él estudiaba historia de la economía. Pero muy pronto, después de 3 semestres, en medio de las convulsiones propias de la sociedad colombiana, toca tanto a la universidad. Inmediatamente abracé la Facultad de Educación porque quería ser profesor. No tanto como Juliana, que lo es desde más jovencita, pero sí quería ser profesor. Creo que también se lo debo, antes que a Stanislao Zuleta, a mis profesores del Liceo Antioqueño que me cambiaron la vida. Era entonces el mejor colegio de la ciudad, luego cerrado a causa de la violencia. Y allí tuve unos profesores que me hicieron amar el oficio de maestro y sobre todo me hicieron amar el oficio de lector. Y mírenme aquí, y aquí estoy. Yo terminé en la Facultad de Educación, luego de devaneos en la política revolucionaria, como cualquier estudiante rebelde en los años 70. Era muy fácil, sigue siendo muy fácil ser rebelde en una sociedad profundamente desigual, profundamente opresiva, racista, clasista, como la sociedad colombiana. Y me involucré trabajando con profesores. En un momento de comienzos de los años 70, en que hay una emergencia, hay un surgimiento de fuerza sindical de maestros de primaria y de secundaria principalmente. Yo me vi involucrado allí, trabajando en la conformación del sindicato de maestros también. Sin ser todavía maestro, era un estudiante. Terminé y empecé a trabajar en la Facultad de Educación con un programa híbrido, un programa que no estaba ni aquí ni allá. Uno podría decir lo más próximo a la palabra que es nuestro santo y seña en este encuentro, instituyente. Nada instituido. Es un programa novedoso en la facultad,
era un invento para atender a maestros rurales que tenían una larga experiencia en las escuelas y en los colegios, si acaso tenían título de normalista en la escuela normal, si acaso eran maestros empíricos, maestros que se hicieron por sí mismos. Y con ellos empecé a trabajar. Fue un trabajo, hoy lo veo evidentemente con los adornos que nos dan los recuerdos más queridos, y es que tienen ciertas arandelas, por ejemplo, tiene un halo romántico o un halo heroico. En efecto, cargábamos unas cajas de legajos de papeles donde reproducíamos fotocopias, ¿sí? Estamos hablando de los años 70, donde la pobreza no solo tocaba a los maestros rurales, sino también incluso a la universidad, que no tenía con qué financiar la publicación de un libro que sirviera de guía didáctica a los maestros, ¿no? Nosotros mismos elaborábamos de una manera muy artesanal estos documentos que servirían de guías didácticas a los maestros. Yo enseñaba, se supone, historia de la pedagogía, y me centraba en las historias de vidas de maestros célebres en la pedagogía. Pestalozzi, Makarenko, Paulo Freire, y me apasionaban esas historias de vida, y parece ser que contagiaba a mi auditorio de saber que se podían comparar con cualquiera de esos grandes pedagogos. Y de ellos aprendía en largas historias en la noche, en un café o en un bar, tomándose alguna cerveza, o en sus propias casas, compartiendo la comida familiar. Aprendí de ellos las historias de las vicisitudes de ser maestro rural en Colombia. Eso nunca lo viví en la facultad, por supuesto. Ni tampoco yo sabía historias de vida, salvo a un maestro de sociología que yo tuve la suerte de conocer siendo joven, pero joven curioso porque fui a dar a un curso que no me correspondía, que se llamó Alfredo Molano. Él murió hace 2 años escasos. El mejor sociólogo que tuvo Colombia hasta su muerte hace 2 años. Perseguido toda la vida por el ejército, el mejor cronista de los tiempos contemporáneos del país, y yo le aprendí de él a hablar de las historias de vida, de cómo se trabaja con historias de vida. Avanzando el tiempo, en los años 80, ya ese vínculo del trabajo con la formación de maestros también se desdobló en el vínculo con la cátedra, y empecé a trabajar en materias tales como filosofía de la educación y sociología de la educación, que eran mis favoritas. Estuve varios años trabajando allí, alejándome cada vez más con cada libro que encontraba de lo que me habían enseñado en la misma facultad. Y esos años coincidieron con los años del movimiento pedagógico en Colombia. Ustedes han oído hablar por doquier, probablemente, han escuchado alguna conferencia, algún escrito, un texto en las redes. Quienes se han movido en redes han oído hablar del movimiento pedagógico en Colombia. Sin duda alguna, un referente obligado en la historia de los últimos 40 años en América Latina, porque fue un referente muy interesante. En ese movimiento pedagógico coincidieron un sindicato muy consolidado, se llama Federación Colombiana de Educadores. Es el sindicato más grande del país, tiene alrededor de 350.000 miembros, muy sólido, muy cohesionado, y se unieron a él, colaboraron en ese movimiento pedagógico los intelectuales más reconocidos del país en las ciencias sociales. Personajes célebres como Antanas Mockus,
Él es de una familia lituana, matemático, filósofo, llegó a ser candidato a la presidencia, un tipo muy bueno, noble, hoy acusado desde hace varios años de mal de Parkinson, y sin embargo está allí, siempre detrás, animando en la medida de lo posible, con renovaciones, con ideas, muchas ideas. Muy destacadamente grupos de profesores universitarios. Muy interesante, por ejemplo, el más destacado grupo fue un grupo al que pertenecían Tanas Mockus, un grupo de matemáticos, y fue de los grandes animadores de ese movimiento pedagógico. ¿Qué planteaba o qué buscaba el movimiento pedagógico? En resumen, una conjunción de lo gremial, lo político y lo pedagógico. Antes nunca visto en el país, ni tampoco después. En lo gremial, la organización de un sindicato con una revista muy potente, se llama Educación y Cultura, todavía vive, 40 años sin dejar de publicar. Se conformaron algunos centros de investigación de educación en regiones del país, los CEID. Eso en materia gremial, y reivindicaciones propias del movimiento de maestros. Buenos salarios, dignidad, escalafón docente, que haya movilidad, becas o subsidios para la formación profesional, etc. En lo político, un debate supremamente interesante sobre el papel del movimiento de magisterios, del movimiento magisterial, en una ley de educación y sobre todo de participación democrática en una sociedad que debía cambiar. Y se convirtió un sindicato, de FECODE, como uno de los abanderados fuertes de un cambio social y político en el país. No cabe duda alguna. Y en lo pedagógico es mucho más interesante. De ahí el nombre movimiento pedagógico. Empezando por cómo caracterizar la función de un maestro. Entonces está en boga, derivado del marxismo, la teoría dominante de Pierre Bourdieu, la escuela reproductora de las desigualdades y de la ideología de las clases dominantes. Y por consiguiente, la visión de la escuela como una caja negra, aquella que es casi imposible transformarla. Domina esa concepción en los principales grupos de izquierda, pero entonces empieza a cuestionarse esa visión de la escuela como una caja negra y por el contrario, plantear que la escuela es susceptible de ser transformada. O si no, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Acaso no somos intelectuales que tenemos intereses en transformar no solo la sociedad, sino transformar esa escuela que supuestamente está al servicio de las clases dominantes? Entonces es un movimiento que empieza a alejarse de esa teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu, se abre a otras concepciones, por ejemplo, la pedagogía crítica. Se abre sobre todo a un Freire, ¿sí?, que entiende la pedagogía como un arma liberadora, ante todo como una pedagogía de la liberación, una pedagogía de la emancipación, ¿sí? Y entonces brotan a la sombra del movimiento pedagógico en Colombia proyectos de educación alternativa, proyectos de, por ejemplo, la educación popular, educación campesina y educación popular urbana. En materia pedagógica, entonces, repito, unido a las reivindicaciones gremiales y a la concepción de la política, de la militancia política, es un movimiento pedagógico que deja huella. Y la mejor huella, el mejor producto, quedó para la historia, la Ley General de Educación de 1994. Es una ley derivada del movimiento pedagógico. En Colombia nunca se había visto que una movilización social pudiera generar no solo la aprobación de una ley en el Congreso, sino la elaboración de la ley, porque los congresistas poco o nada entienden de educación
o no entendían en aquel entonces, todavía no entienden mucho sobre qué es la educación en una sociedad. La ley fue elaborada por los maestros. A la cabeza andaba un maestro de primaria de toda la vida, Abel Rodríguez, un hombre encantador. Desafortunadamente fue de las primeras víctimas del COVID hace 2 o 3 años y vilipendiado en el gobierno de la derecha de los primeros 10 años, años de este siglo. Abel Rodríguez, vilipendiado por el gobierno de Uribe, a quien le inició un proceso, se inventaron un proceso judicial que no había tal, y lo marginaron de la vida pública hasta que murió, muy triste, de COVID y también de la deshonra de la que fue víctima. Pero ese movimiento, después de 1994, ya al finalizar el siglo, se extingue progresivamente. Se burocratiza el sindicato general. Desaparecen los centros de investigación regionales. Sobre todo, desaparece el interés por mantener esa conjunción que fue el éxito de los años anteriores, entre lo gremial, lo político y lo pedagógico. Se centra en lo gremial hasta el día de hoy. Poco se habla entonces, o nada, sobre los planteamientos pedagógicos. Y sigue siendo efectivamente un baluarte de político de izquierda, ¿sí? Hay que decirlo, pero poco o nada sobre el debate pedagógico. Llega los gobiernos de derecha a partir de los años 2000, es lo que Abel Rodríguez llamaba la contrarrevolución, que era la contra de la Ley General de Educación de 1994. Y hay un desmonte paulatino, casi invisible, silencioso, de cosas que se lograron en la década anterior, hasta el día de hoy, porque como ustedes saben, desde agosto de 2022, soplan nuevos vientos en Colombia, tal vez los primeros vientos que soplan favorablemente desde hace un siglo. Pero es muy temprano todavía para decir esos vientos hasta dónde van, apenas están empezando. Hay un plan de desarrollo, yo acabo de leer ese plan de desarrollo, muy bien en todas las áreas, excepto en educación. Ello motivó una carta que publicaron unos intelectuales encabezados por el rector de la Universidad Pedagógica, uno de los sobrevivientes del movimiento pedagógico, buen amigo de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Álvarez Gallego, realmente todos los dirigentes que sobreviven, fue mi generación, muchos de mis compañeros de aula y de luchas, siendo muy jóvenes, están allí. Y es una carta donde llaman la atención de que nos han dejado atrás. Son 5 páginas escasas, se habla allí de generalidades, pero ninguna novedad respecto a qué hay que hacer en materia educativa. Bueno, he contado toda esta historia acerca de la situación, de la evolución del movimiento pedagógico hasta el día de hoy, porque si bien yo no he sido militante del movimiento pedagógico, mi vida profesional ha corrido paralela con el movimiento pedagógico. Yo espero, sin embargo, que yo no haya entrado en reflujo desde hace 20 años como entró el movimiento pedagógico. No, yo creo que tomé otro camino que fue el de la investigación biográfico-narrativa en educación. Ahí doy respuesta a una pregunta que me hago. ¿Por qué estoy aquí? Yo creo que estoy porque he hecho algunas cosas que merecen la atención para ser invitado. ¿Qué ha ocurrido con esta vinculación mía a la investigación biográfica? Yo diría que puedo clasificarlo en 3 áreas de trabajo. La primera área de trabajo es derivada de esa experiencia anterior, las historias de vida de maestros.
Se publicaron hace unos 15 años un par de libros que a mí me parecen muy buenos, muy interesantes, muy buenos el trabajo que se hizo, que son relatos de maestros rurales, gracias a los cuales, a esos dos libros, entre otras cosas, pude conocer a Daniel y detrás de Daniel a Brasil, porque son Eliseu, María Conceição Pacelli, etcétera, la invitación al CIPA, y se me abrió otro panorama. Dije, es que este tema de las vías de maestros tiene unas raíces y tiene unos antecedentes y unos respaldos, no solo en América, sino también en Europa y otro movimiento, ¿sí? Antonio Novoas en Portugal, etcétera, etcétera. Esa primera área de vidas de maestros. Debo decir, sin ambigüedad alguna, que me queda en la memoria, en relación con lo dicho anteriormente, el movimiento pedagógico, como en algunas partes donde intenté trabajar, y de hecho se trabajó con los maestros para la escritura de relatos de experiencia, en algunas partes contó con el saboteo del sindicato de maestros. Por una simple razón política, porque eran apoyadas por la Secretaría de Educación o por el gobierno local. Y estos maestros no querían estar al lado de esa Secretaría de Educación o de ese poder local. A pesar de que me conocían personalmente y se me acercaban y decían, profesor, lo sentimos mucho, pero no podemos estar allí. Son cosas de exclusiones incomprendidas. Después de ese tema, sobre todo en los últimos 10, 15 años, me involucré con más exactamente, de esas conversaciones con los maestros, allí surgía casi espontáneamente una preocupación obvia. Estamos en guerra en Colombia. Entonces los viajes a los pueblos, fuera de la ciudad principalmente, porque lo que caracteriza la situación social, política del país es una sociedad fragmentada. Uno encuentra zonas, digámoslo así, pacíficas, ¿cierto? O es el turismo internacional, entonces esto está muy bien cuidado, etcétera, etcétera. Pero hay otras zonas donde está en guerra. Y allí donde viajábamos, a esas zonas de guerra donde se viajaba en condiciones bastante adversas, muy difíciles, uno encontraba maestros que necesitaban urgentemente hablar de lo que pasaba en el aula de clase, de que sus niños estaban involucrados los unos con los paramilitares, los otros con los guerrilleros, de que eran rehenes o que eran secuestrados, etcétera, etcétera. Entonces tenía que haber un espacio necesario en los diarios, en los relatos de vida, que se hiciera eco de eso. Yo asumí que era obligatorio, una obligación profesional, que eso se diera a conocer, adentro y afuera del país. Además, porque esa es la vida que se vive. Esos relatos, esos libros de historias de relatos, sobre todo en las áreas rurales, están nutridos de eso. Son interesantes. Hay historias conmovedoras, dramáticas, pero es un trabajo muy logrado. Sí. De ahí derivó entonces un tema, la pedagogía de la memoria. Y me he interesado en estos últimos años, 15 años, sobre ese tema de la pedagogía de la memoria. Que yo observo comparativamente, he aprendido mucho de ese tema en la pedagogía de la memoria de Argentina, que me parece es un modelo, incluso sí lo adoptó la UNESCO años atrás, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, años atrás, declaró que el modelo curricular adoptado en Argentina para la enseñanza de la democracia y los derechos humanos merece ser conocido por otros países. En el caso colombiano, hemos mirado
Yo particularmente he mirado mucho esa experiencia del trabajo de la memoria en Argentina. Cosa que no se ve, por ejemplo, claramente en Uruguay, se ve con otro matiz en Chile, pero en Colombia sigue siendo muy importante hasta el presente, mucho más ahora que se le ha dado la vuelta a la página o se le está dando la vuelta a la página iniciada con el acuerdo de paz con la FARC, el ejército de guerrilla más grande, consolidado del país. Ahora siguen otros porque son varios los ejércitos armados en Colombia. Unos políticos, otros de puro negocio de la droga. Cosa es compleja. No es blanco y negro, sino que está llena también de grises. De ahí esa pertinencia y actualidad del tema de la pedagogía en la memoria. Hemos trabajado un poco con las uñas, como se dice vulgarmente, es decir, con dificultades, pero es un tema que está todavía sobre la mesa. Más recientemente, estoy incursionando en otro tema que también me mueve mucho, me apasiona mucho, me estoy apasionando mucho en esta, yo diría, la última etapa de mi vida, no porque me vaya a morir mañana, sino porque ya estoy doblando, ¿sí? Como, si Daniel me confesó ayer que ya está en la tercera edad, ¿yo cómo lo voy a ocultar entonces? Entonces hoy debo confesar, estoy incursionando en un tema que me tiene bastante apasionado, en buena parte porque veo a la juventud, los jóvenes en mis aulas de clase, en mi propia casa, digo, una preocupación por el cambio climático. ¿Cómo no nos preocupamos por el tema del cambio climático? Cada vez son más fuertes las inundaciones, las que alternan con las sequías. Hay desplazamientos de poblaciones enteras simplemente porque se inundó el valle y no tiene reparación alguna, o porque hay una destrucción de los bosques nativos, bosques primarios de árboles antiquísimos de 300 y 400 años. Yo estuve en unas cortas vacaciones ahora en una zona que desconocía. Siempre quise toda mi vida viajar allí, no se podía viajar. Y por suerte pude viajar ahora. Durante 15 días me prestaron una casa gigantesca, hermosa, una casa de madera, en una zona que se llama el Chocó. El Chocó biogeográfico cubre desde la selva del Darién, donde se une Centroamérica con Suramérica, es el límite septentrional de Colombia, y más o menos va hasta la frontera de Perú, Ecuador con Perú. Es una zona muy especial. Allí justo me prestaron una casa donde llaman la sala cuna de las ballenas jorobadas. Allí las ballenas jorobadas que suben de acá del sur de Chile, suben en una época que es junio, julio, a enseñarle a sus ballenatos a nadar, a jugar, a educar en esa sala cuna a sus ballenatos. Una zona bellísima. El Chocó es la zona pluviométrica número 1 del mundo, donde más llueve. Es impresionante. Hay agua que cae permanentemente día y noche. Hay agua por debajo, agua que escorre la montaña y cae en cascadas preciosas, hermosas al océano. Agua por todas partes, menos donde más se necesita. La población más pobre del país está en el Chocó. Y se ven los aserríos, aserradores de canadienses y de australianos que sacan los troncos de 500 años de edad rumbo a la exportación a los grandes almacenes de IKEA en Suecia, los constructores de muebles. Y nos vamos a quedar callados. Y no vamos a enseñar a esta generación que hay que cuidar entonces la vida en esa zona que es zona de pura vida y energía, porque llueve permanentemente y por tanto tiene todas las fuentes hídricas necesarias para producir toda la energía del mundo
y el viento para la energía eólica que se necesita y todo, y nos vamos a quedar de brazos cruzados hablando única y exclusivamente de otras cosas, así sea, por ejemplo, de la guerra y de la paz. Entonces, estoy muy interesado en ese tercer tema ahora, en esta fase terminal de mi vida, digo, pero esto es tema de mañana. Mañana vuelvo sobre este tema, si me lo permiten, en la noche. Gracias. Muito obrigada, professor Gabriel. Temos aqui um painel de fios compondo esse rizoma de muitas possibilidades de trabalho, do que fazemos na América Latina há tanto tempo. Viram na fala do professor Gabriel os movimentos sindicais de professores, o registro das histórias de vida, no contexto, inclusive, do trabalho, na formação docente, com a história da educação, mas que vai trazer também essas histórias de vida, perspectiva biográfico-narrativa, a documentação narrativa na Argentina, sem preocupação genealógica e contabilística. É isso que é encantador. As redes de coletivos, os coletivos peruanos, aqui no Brasil, desde Paulo Freire, estamos empenhados em escutar, em registrar as nossas histórias, as dos estudantes, e tudo isso vai compondo muitos fios de possibilidades de trabalho que vão nas brechas, que às vezes conseguem algum espaço, se institucionalizam, se eu entendi bem da sua fala, Daniel, quando houve uma quebra na política pública, os professores dizem, não, nós vamos continuar. Aí ficou bom, hein? Rompemos, e o instituinte e o instituído, numa tensão permanente, não é um ou outro, os dois o tempo todo, num espaço de construção, não é, Lu? Então, vamos lá, vamos seguir a conversa nesse tempinho que temos. Porque as carinhas daqui, gente, vocês precisam ver, são carinhas de quem está numa animação assim, mas uma animação incrível. Estão sim. Desde as 8h30, 9h, a gente nem sabe mais onde falou o quê, né, Daniel? Porque a gente já falou tanta coisa. Fiquem à vontade, o microfone aqui aberto para as conversações. Pelo menos de uns 10 minutinhos, mas queremos ouvir agora mais língua portuguesa. E aquela animação do sarau, hein? Eu acho, Dri, temos que terminar com o sarau. Quem tem um número aí? Uma carta na manga. Quem ia cantar e não cantou? Né? Pode ser? Algum comentário, alguma pergunta? Para hoje, não? Então, podemos seguir, porque nós temos ainda uma reserva para fazermos um lanche coletivo no Empório do Nono, e a gente segue conversando lá, né? Porque não acabou, e amanhã de manhã nos grupos de trabalho.
todas e todos e todes. Combinado? Foi. Foi sim, gente. Foi um grande dia. Muito. Daniel. Lo que está aconteciendo me parece que tiene que ver con las redes, ¿no? Con la pasión y aunque uno esté suficientemente agotado como para no decir algo, a mí me llama la atención muchísimo lo que sucede con las redes, ¿no? Y las redes instituyentes, es la pasión que circula, ¿no? Y cómo nos mantiene vivos y fuertemente conjuntados más que conectados. ¿No? Esta idea de que estamos juntos, aún en el silencio, ¿no? Aún en el silencio, que puede ser entendido como desafectación, pero también puede ser pensado como un momento reflexivo necesario después de esta vorágine, de esta locura desde las 8 de la mañana, ¿no? Parece una semana, ¿no? Y me da la sensación, a mí personalmente, que los quiero más ahora, ¿no? Eso también es lo que circula en las redes y creo que no es para dejarlo afuera, ¿no? Dos cosas fundamentales. Una es la pasión, pero también la fiesta. La fiesta como un momento fundamental que ciertas culturas, cosmovisiones milenarias, la incorporan como forma de creación de conocimiento. La fiesta como encuentro humano atravesado por la pasión, que conjunta como sucedió hoy, ¿no? Con las presentaciones, ¿no? De sentirnos más juntos que antes y de conocer. También sucede en la Ibero eso, no sé si usted lembra, no sé si en Cajamarca fue así, pero yo recuerdo mucho la Ibero de la reunión de la Ibero, la red iberoamericana en Córdoba, donde también el momento de la fiesta fue fundamental, como momento también catártico, ¿no? El momento de expresar, por ejemplo, dónde viene cada uno. Bueno, yo quisiera terminar con una lectura. La prisión de la alegría. Alegría andaba sonriendo en el imperio de la pena. La reina Tristeza la mandó llamar por esa herejía. Cuando estuvo a sus pies, la reina empezó a sentir cosquillas. Seriedad. Uno de los consejeros reales le dijo al oído: Majestad, su boca se está torciendo de risa. La reina Tristeza tuvo mucha cólera por ese contagio y ordenó encerrar a Alegría en la prisión de las preocupaciones. De vez en cuando le dan de comer y a veces, solamente a veces, Alegría puede salir a tomar el sol. Que nuestras preocupaciones no nos dejen de estar alegres. Gracias. Graças, muito obrigada. Seguimos. Abração.